Durante años hice todos los trámites de mi padre porque decía que no entendía nada de bancos, contratos ni documentos. Perdí horas de trabajo, cancelé planes y resolví problemas que no eran míos. Un domingo encontré cartas antiguas escritas por él con una precisión que yo nunca le había visto. Y mensajes donde se burlaba de lo fácil que era hacerme trabajar gratis. No era incapacidad, era comodidad. Y la siguiente vez que puso un contrato frente a mí, lo leí en voz alta delante de todos. Me llamo Leandro. Mi padre se llama Salvador. Durante mucho tiempo pensé que era un hombre torpe con los papeles. Esa era su imagen dentro de la familia. Salvador, el que no entendía el banco. Salvador, el que se mareaba con los contratos. Salvador, el que no sabía mandar un correo sin llamar a su hijo. Salvador, el que firmaba donde yo le decía porque, según todos, confiaba en mí. Al principio me dio ternura. Después me dio responsabilidad. Al final me dio asco. No fue de un día para otro. Nadie te convierte en empleado gratuito de la familia en una tarde. Primero te pide un favor pequeño. Luego otro. Después te llama justo cuando estás ocupado. Más tarde tu agenda ya no importa porque todos dan por hecho que vas a aparecer. La primera llamada seria llegó cuando mi padre tenía 60 años. Yo tenía 31 y acababa de conseguir un puesto mejor en una empresa de logística. No era rico, pero por primera vez podía ahorrar y respirar un poco. Esa mañana estaba entrando a una reunión cuando el teléfono vibró. Era mi padre. Hijo, el banco me quitó dinero. ¿Cuánto? No sé. Hay movimientos raros. Yo no entiendo estos estados. Mándame una foto. No sé mandar eso bien. Mejor ven. Salí del trabajo al mediodía. Pedí permiso, crucé media ciudad y llegué a su casa. Mi madre, Rosa, me abrió con cara de alivio. Menos mal viniste. Tu padre está nervioso. Mi padre estaba sentado con una carpeta abierta y una expresión de hombre perdido. Me senté a su lado, revisé el estado de cuenta y encontré un cobro duplicado de $140. Llamé al banco, pedí número de reclamo, envié una copia del recibo y dejé todo anotado. El trámite tomó casi 3 horas. Al final Salvador me miró como si yo hubiera salvado una casa de un incendio. ¿Qué haría yo sin ti? Esa frase me hizo sentir útil. Ese fue el problema. Cuando alguien aprende que tu cariño se activa al hacerte sentir necesario, puede convertirlo en una cuerda. Después vinieron más cosas. Un contrato de internet, una póliza de seguro, una renovación de documentos, una carta de impuestos, un reclamo por una factura de agua, una garantía, un préstamo, una cita en la municipalidad, una revisión de una hipoteca, un acuerdo con un vecino por una pared compartida. Cada asunto llegaba envuelto en urgencia. Esto vence mañana. Me llamaron del banco y no entendí. Tengo que firmar hoy. No quiero meter la pata. Tú eres bueno para estas cosas. Y yo hacía lo mismo. Dejaba lo mío. Iba, leía, explicaba, corregía, mandaba correos en su nombre, guardaba comprobantes. Mi padre firmaba al final. A veces daba las gracias. A veces solo asentía. Otras veces presumía delante de otros. Yo les escribí fuerte y me respondieron enseguida. Yo lo escuchaba en silencio porque sabía que ese correo lo había escrito yo. Él solo había copiado, pegado y firmado. Mi madre reforzaba todo sin mala intención, o eso quise creer durante años. Tu padre se pone nervioso con esas cosas. Tú tienes más paciencia. No te cuesta nada, hijo. Hazlo por él. No lo hagas sentir inútil. Esa última frase era la peor. No lo hagas sentir inútil. Si yo decía que estaba cansado, parecía que lo estaba humillando. Si pedía que mis hermanos ayudaran, parecía que estaba midiendo el cariño. Si retrasaba un trámite porque tenía trabajo, mi padre se ofendía. Pensé que podía contar contigo. Y ahí estaba yo otra vez, leyendo documentos de madrugada. Mis hermanos también aprendieron el sistema. Maribel decía que esas cosas la estresaban. César decía que papá se desesperaba con él. Los dos tenían vida, trabajo y cansancio. Yo también. Pero por algún motivo mi cansancio era más negociable. Una vez pedí permiso en el trabajo para acompañar a Salvador a firmar un ajuste de hipoteca. Mi jefe, Adolfo, ya notaba mis salidas frecuentes. Me llamó a su oficina después de una reunión. Leandro, no tengo problema con emergencias familiares, pero esto se está volviendo recurrente. Me dio vergüenza. Lo sé. Es mi padre. Se complica con documentos. No puede ir otro familiar. Pude haber dicho que sí. Dije que no. Solo me tiene a mí para eso. Qué frase tan cómoda para todos menos para mí. Ese día estuve 4 horas en el banco. Mi padre llegó con una carpeta supuestamente desordenada. Papeles mezclados, recibos viejos, una carta sin abrir. Me senté a organizarlo todo mientras él hablaba con una empleada llamada Ramona. Menos mal vino mi hijo. Yo soy nulo para esto. Ramona sonrió. Para eso están los hijos. Yo me quedé callado. Revisé cláusulas,
Pedí correcciones, encontré un cargo mal aplicado y conseguí que el banco ajustara el contrato. Salimos casi al cierre. En el coche, Salvador parecía satisfecho. ¿Viste? Si vengo solo, me comen vivo. Tampoco era tan complicado. Para ti no. Tú entiendes. Podrías entender si prestaras atención. Su cara cambió. Ahora me vas a dar clases. No, papá. Solo digo que puedes intentar. Uno ya está viejo para pelear con bancos. Tenía 63 años. No era un anciano desvalido. Era un hombre activo, lúcido, capaz de discutir con un mecánico durante media hora por una pieza de coche y capaz de negociar el precio de una lavadora hasta conseguir descuento. Pero cuando aparecía un documento, se convertía en alguien frágil. Yo acepté la contradicción porque era más fácil aceptar que discutir. Patricia, mi pareja, lo vio antes que yo. No vivíamos juntos, pero pasaba suficiente tiempo conmigo para notar que cada semana había algo de Salvador. Una noche cancelé una cena porque mi padre necesitaba revisar un contrato de mantenimiento. Patricia no gritó. Solo dejó el tenedor sobre el plato. ¿Y si no vas? Tiene que firmarlo mañana. ¿Y por qué lo dejó para hoy? Porque no entiende bien. Leandro, tu padre no es incapaz. Es cómodo. Me molesté. No lo conoces así. Conozco lo que te hace. Es mi papá. Eso no contradice lo que dije. Está mayor. No tanto para negociar cuando le conviene. Me levanté a buscar las llaves. No quiero discutir. Patricia habló más suave. No estoy atacando a tu padre. Estoy intentando que mires cómo te usa. Ayudar a mi padre no es dejarme usar. Depende de si él te respeta. Me fui molesto. Pero esa frase se quedó. Depende de si él te respeta. A la semana siguiente acompañé a Salvador a una cita por un seguro de vivienda. Yo tenía una presentación importante al día siguiente. Le pedí a César que fuera en mi lugar. No puedo, respondió. Además, yo no entiendo esas cosas. Puedes aprender. Papá se desespera conmigo. Papá se desespera si no soy yo. César se rió. Bueno, porque tú lo mal acostumbraste. Me quedé callado. Yo, no lo digo mal, pero ya sabes. Siempre vas. Porque nadie más va. No te pongas intenso. Lo mismo de siempre. Si yo ayudaba, era mi deber. Si me cansaba, era intenso. Esa semana perdí medio día de trabajo. Terminé mi presentación de madrugada. Al día siguiente cometí un error frente a un cliente. Adolfo no me humilló, pero después fue directo. Estás agotado. Estoy bien. No, estás haciendo demasiado fuera de aquí. Tenía razón. Pero yo seguía creyendo que todo era temporal. Nada era temporal con mi padre. Lo que Salvador llamaba un momento podía comerse una tarde. Lo que llamaba una firma podía convertirse en una semana de llamadas. Lo que llamaba una duda podía ser un contrato de 20 páginas. Y cuando yo intentaba poner límites, entraba mi madre. Hijo, tu padre está nervioso. Que vaya Maribel. Maribel no sabe. Que vaya César. César se impacienta. Yo también me impaciento. Pero tú no lo muestras tanto. Esa frase me hizo reír sin ganas. Entonces el premio por controlarme es más trabajo. Rosa suspiró. No lo pongas así. ¿Cómo lo pongo? Como familia. Familia. Otra palabra que a veces sirve para que uno pague con tiempo lo que otros pagan con frases. El primer indicio claro ocurrió con un préstamo. Mi padre quería prestarle $6.000 a Ernesto, un conocido con quien había hecho negocios pequeños. Me pidió redactar un acuerdo simple. Según él, no quería problemas después. Puse monto, fechas, cuotas, intereses, condiciones y firmas. 12 cuotas mensuales de $500. Sin penalización por pago anticipado. Firmas de ambas partes. Copias para cada uno. Cuando se lo llevé, Salvador hizo su cara de siempre. Está bien, supongo. Léelo completo. Tú sabes más. Papá. Tomó el papel, bajó la mirada y señaló una línea. Aquí falta dejar claro que si paga antes no hay penalización. Eso ya está. No así. Conviene poner que puede adelantar cuotas sin alterar el saldo restante. Si no, después puede decir que el papel lo obliga a mantener el calendario aunque quiera cerrar antes. Me quedé mirándolo. No era una observación tonta. Era precisa. Demasiado precisa para alguien que decía no entender nada. Eso tiene sentido. Mi padre parpadeó, como si hubiera mostrado más de la cuenta. Bueno, no sé. Se me ocurrió. Después volvió al tono indefenso. Tú ponlo bonito. Lo puse. Y me convencí de que quizá entendía algunas cosas por experiencia, pero se perdía con documentos formales. Esa fue mi excusa. La segunda señal ocurrió en el banco. Ramona explicó una comisión mensual y mi padre la corrigió antes de que yo hablara. No, esa tasa corresponde a renovación anual, no a administración mensual. El contrato anterior decía otra cosa. Ramona revisó. Tenía razón. Yo lo miré. Salvador se encogió de hombros. De casualidad me acordé. De casualidad. Otra vez lo acepté.
Porque aceptar la alternativa habría sido admitir que mi padre fingía. Y uno no quiere pensar que su padre llama con voz vulnerable para usarlo. El descubrimiento llegó un domingo. Salvador me llamó el sábado por la tarde. Dijo que necesitaba revisar papeles antiguos de un terreno pequeño que había pertenecido a mi abuelo. Según él, un vecino quería confirmar medidas para un posible acuerdo y él no entendía esas carpetas. ¿Dónde están? En el armario de mi cuarto. Hay cajas. Ven a ayudarme. Estoy ocupado. Es importante. Puede esperar. No mucho. Fui el domingo por la mañana. Mi padre no estaba. Rosa me abrió y me señaló las cajas del comedor. Dijo que empezaras buscando. Ya vuelve. Me molestó, pero no dije nada. Subí las cajas a la mesa y empecé a revisar. Había recibos, garantías, impuestos, cartas del banco, pólizas viejas y escrituras. Al principio todo parecía normal. Luego encontré una carpeta azul, más ordenada que el resto. Dentro había documentos redactados por Salvador hacía más de 20 años. Cartas formales al banco. Reclamos por intereses mal aplicados. Acuerdos de préstamo con fechas y cláusulas. Notas al margen corrigiendo términos. Una carta dirigida a una aseguradora donde citaba condiciones del contrato y exigía cumplimiento. Otra donde negociaba la compra de un local con una claridad que yo habría admirado en cualquier cliente. Todas tenían su firma. Todas estaban escritas con su letra. No eran formularios llenados con ayuda. No eran papeles simples. Eran documentos pensados, corregidos y argumentados. Una carta decía que, de acuerdo con la cláusula cuarta, el reajuste propuesto no procedía antes del vencimiento anual, salvo notificación con 30 días de anticipación, lo cual no se había cumplido. Cláusula cuarta. 30 días. Reajuste. Ese era mi padre, el hombre que supuestamente no sabía distinguir un recibo de una notificación. Seguí revisando. Encontré un cuaderno viejo con notas de negociación. Ofrecer menos primero. Pedir copia antes de firmar. No aceptar comisión doble. Revisar letra pequeña. No firmar sin fecha de salida. Sentí algo frío en el estómago. No era confusión. Era una puerta abriéndose hacia una verdad desagradable. En la misma caja había un teléfono viejo de mi padre. Estaba apagado. Cerca había un cargador. No sé por qué lo conecté. Tal vez porque necesitaba saber si esos documentos eran solo un pasado que había perdido con los años. El teléfono encendió. No tenía contraseña. Encontré mensajes antiguos. No tuve que revisar demasiado. Había un chat con Ernesto, el mismo hombre del préstamo. Las fechas eran de pocos años atrás, no de décadas. La primera línea me cerró la garganta. Leandro cae cada vez que le digo que no entiendo papeles. Me quedé inmóvil. Ernesto respondía que a Salvador le había salido buen secretario. Mi padre escribió que gratis era mejor. Luego escribió que para qué pagar gestor si tenía al muchacho. Que le mandaba el papel, ponía cara de perdido y en una hora ya lo tenía trabajando. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me levanté. Caminé hasta la cocina. Volví. Tomé el teléfono otra vez. Necesitaba saber si había entendido mal. No había entendido mal. Otro mensaje decía que yo me sentía importante ayudando. Que solo había que decirme que era el único que entendía. Otro decía que mientras yo creyera que él era inútil con documentos, seguiría viniendo. Otro decía que ese día lo había salvado en el banco sin que él tuviera que leer nada. Me ardieron los ojos. No lloré todavía. Seguí buscando con una calma que me asustó. En otro chat, esta vez con Maribel, mi padre había escrito: dile a Leandro que yo me pongo nervioso. Así no me discute. Maribel respondió con una risa. Pobre, pero sí viene. Mi padre escribió: siempre viene. Siempre viene. Eso fui para ellos. El que siempre viene. El que siempre lee. El que siempre resuelve. El que siempre se traga el cansancio porque su padre dice que no entiende. Encontré otro mensaje con César. César preguntaba si ya había arreglado lo del seguro. Salvador respondió que no, que se lo había pasado a Leandro para que se entretuviera. César escribió que entonces ya estaba hecho. No sé cuánto tiempo me quedé sentado con el teléfono en la mano. Mi madre entró en el comedor y me vio pálido. ¿Te pasa algo? Levanté la mirada. Pude haber explotado. Pude haberle mostrado todo. Pude haber gritado que su marido llevaba años burlándose de mí. Pero escuché la puerta de entrada. Salvador acababa de llegar con César. Guardé el teléfono junto a la carpeta azul. Encontré unos documentos. Rosa sonrió, sin saber. Qué bueno. Tu padre estaba preocupado. Salvador entró hablando del coche. Al verme, puso la misma cara de hombre perdido. Ah, ya empezaste. Menos mal. Yo con esas cajas me pierdo. Lo miré. Esa frase ya no sonó igual. No me dio ternura. No me dio responsabilidad. Me dio asco. Sí, respondí. Encontré cosas interesantes. Mi padre no notó el tono. Busca la escritura del terreno. Creo que está por ahí. La buscó. No le mostré nada.
Todavía no, porque entendí que si lo enfrentaba a solas, haría lo de siempre. Pondría cara de padre herido, me diría que exageraba, llamaría a Rosa, Maribel y César, y todos convertirían mi rabia en ingratitud. Necesitaba pruebas. Necesitaba orden. La misma herramienta que él usó durante años para manipularme, los papeles. Iba a usarla yo para dejar de ser manipulado. Tomé fotos de las cartas. Saqué capturas de los mensajes. No borré nada. No alteré nada. Solo guardé. Esa noche, en mi apartamento, extendí todo sobre la mesa. Contratos redactados por Salvador. Cartas al banco. Reclamos técnicos. Notas de negociación. Mensajes de burla. Chats con Ernesto. Chats con Maribel. Chats con César. Después hice otra lista. No puse solo dinero. Puse tiempo. Banco por cobro duplicado, 3 horas. Ajuste de hipoteca, 4 horas. Seguro de vivienda, mediodía. Contrato de bodega, 2 horas de lectura y una noche de correcciones. Préstamo a Ernesto, 3 horas entre redacción y llamadas. Carta de impuestos, una madrugada. Reclamo a aseguradora, 2 tardes. Correos enviados durante años, incontables. Permisos en el trabajo. Cenas canceladas. Presentaciones terminadas sin dormir. Transporte pagado por mí. Descanso perdido. Si cobraba como Alicia, una gestora que conocía por Patricia, la cuenta pasaba de varios miles de dólares. Pero lo que dolía no era solo el dinero. Era la frase. Él se siente importante ayudando. Mi padre no solo sabía que yo lo ayudaba por cariño. Sabía qué tecla tocar. Sabía cómo hacerme sentir necesario. Sabía que mi lealtad era una puerta abierta. Y se burlaba de entrar. Patricia llegó más tarde. Vio mi cara, vio la mesa y no dijo que me lo había advertido. Eso se lo agradecí más que cualquier abrazo. Leyó en silencio. Cuando llegó a los mensajes, apretó la mandíbula. Leandro. No era que no entendiera. No, no era viejo confundido. No, me usó. Patricia tomó mi mano. Sí, esa palabra dolió, pero también puso orden. Durante años pensé que era paciencia. Era explotación emocional. Es mi padre. Sí, y eso lo hace peor, no menos real. Me quedé mirando los documentos. No sé qué hacer. Primero no hagas nada para protegerlo. ¿Qué significa eso? Que no corras a darle una explicación que pueda usar contra ti. No le avises antes de poner el límite. Va a decir que lo humillé. Seguramente. Rosa va a llorar. Seguramente. Maribel y César van a decir que exagero. Seguramente. Entonces prepárate. Eso hice. Durante 2 semanas no dije nada. Mi padre me llamó 3 veces con asuntos pequeños. La primera vez fue una carta del banco. Hijo, me llegó algo que no entiendo. Miré el teléfono y pensé en su mensaje. Pongo cara de perdido y en 1 hora ya está trabajando. Respondí. Mándalo a una gestoría. Silencio. ¿Qué? A una gestoría. Ellos te lo explican. Pero tú puedes verlo. No esta vez. ¿Estás ocupado? Sí. No era mentira. Estaba ocupado recuperando mi dignidad. La segunda vez fue un correo de una aseguradora. Leandro, solo necesito que me redactes una respuesta. No puedo. Solo son 10 minutos. Entonces puedes hacerlo tú. Silencio. ¿Qué te pasa últimamente? Nada. Estás raro. Puede ser. La tercera fue más directa. Hijo, el domingo vamos a comer todos. Quiero que vengas. Tengo un contrato importante y necesito que lo leas delante de mí para quedarme tranquilo. Ahí entendí que el momento llegaba solo. ¿Qué contrato? Un acuerdo para vender parte del terreno familiar a una constructora. No entiendo varias cláusulas. Claro que las entendía. Un contrato de terreno. Dinero real. Riesgos reales. Algo donde seguramente ya había leído, calculado, negociado y decidido. Pero quería que yo hiciera la parte incómoda. Quería que yo revisara riesgos, corrigiera errores y quedara como responsable si algo salía mal. ¿Quién estará? Tu madre, Maribel, César, quizá Víctor. Víctor era el esposo de Maribel. Otro que se beneficiaba de mi papel de solucionador cuando le convenía. Perfecto, respondí. Mi padre sonó aliviado. Gracias, hijo. Yo sabía que podía contar contigo. Casi me reí. Sí, cuenta conmigo para leer. Colgué. Patricia me miró desde el sofá. ¿Vas a ir? Sí. ¿Vas a leer el contrato? Sí. Y después. Tomé la carpeta con las pruebas. También voy a leer otras cosas. El domingo llegué a casa de mis padres con la carpeta bajo el brazo. No fui nervioso. Fui triste. Hay una diferencia. El nervio espera que algo salga bien. La tristeza ya sabe que algo se rompió. Rosa abrió la puerta con una sonrisa cansada. Qué bueno que viniste. Tu padre está preocupado por ese contrato. Miré hacia la sala. Salvador estaba sentado con papeles sobre la mesa y la misma cara de hombre perdido que había usado durante años. Maribel revisaba el teléfono.
César hablaba con Víctor sobre fútbol. Todos parecían tranquilos porque la solución había llegado. Yo, el hijo que leía, el hijo que resolvía, el hijo gratis. Salvador empujó el contrato hacia mí apenas me senté. Léeme esto, hijo. Tú sabes que yo no entiendo nada de papeles. Rosa asintió. Ayúdalo, Leandro. Tu padre lleva días nervioso. Maribel ni levantó la vista. Sí, revísalo rápido y después comemos tranquilos. César se sirvió agua. Tú eres bueno para esas cosas. A nosotros nos enreda todo. Víctor soltó una risa. El abogado oficial de la familia. Antes habría sonreído por obligación. Ese día no. Tomé el contrato. No abrí todavía mi carpeta. Primero quería hacer exactamente lo que mi padre había pedido. Lee. Es un acuerdo preliminar de venta, dije. Salvador ofrece vender una parte del terreno familiar a una constructora. Hay una señal de reserva de $5.000. Una fecha límite para escriturar y una cláusula de penalización si el vendedor se arrepiente después de firmar. Mi padre frunció el ceño con la actuación conocida. ¿Ves? Ya me perdí. Seguí mirando el papel. La penalización dice que si tú te retiras, devuelves la señal duplicada. Eso serían $10.000. Pero si la constructora se retira después de estudiar el terreno, no paga penalización. César dejó el vaso sobre la mesa. Eso suena desigual. Lo es. Salvador se aclaró la garganta. Por eso quería que lo vieras. Pasé otra página. También autorizas acceso al terreno durante 30 días para mediciones, maquinaria ligera y evaluación técnica. Pero no define quién responde si dañan cercas, árboles, entrada o instalaciones. Mi padre movió la mano. Eso no lo entendí. Qué curioso. Todos me miraron. Salvador parpadeó. ¿Qué quieres decir? Pasé otra hoja. Aquí hay una comisión de $3.000 para el intermediario. No depende de que la venta se cierre. Se paga al firmar este acuerdo. Maribel dejó el teléfono. Papá sabía eso. Salvador se encogió. Por eso lo traje. Lo miré. Seguro que no lo sabías. Su rostro cambió apenas. Un segundo. Lo suficiente para mí. Leandro, no empieces con preguntas raras. Si supiera, no te pediría ayuda. Asentí despacio. Claro. Rosa intentó sonreír. Bueno, entonces menos mal lo estás revisando. Sí, respondí. Menos mal. Dejé el contrato sobre la mesa. Luego puse mi carpeta al lado. El sonido fue pequeño, pero en la sala pareció un golpe. Salvador miró la carpeta. ¿Qué es eso? Papeles. Maribel suspiró. Leandro, no vayas a ponerte intenso. Voy a leer. César frunció el ceño. ¿Leer qué? Abrí la carpeta azul que había encontrado en las cajas de mi padre. Saqué la primera carta. Esta es una reclamación bancaria escrita por Salvador hace 22 años. Está dirigida al banco por un reajuste mal aplicado. Mi padre se quedó quieto. ¿De dónde sacaste eso? De tus cajas. Rosa se tensó. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Todo. Leí en voz alta. La carta decía que el reajuste propuesto no procedía antes del vencimiento anual, salvo notificación con 30 días de anticipación. Víctor dejó de sonreír. Maribel miró a mi padre. Salvador intentó recuperar el control. Eso me lo escribió alguien. Saqué la segunda hoja. Esta es la versión borrador. Tiene tus correcciones a mano. Puse el papel en la mesa y señalé las notas. Pedir copia antes de firmar. No aceptar comisión doble. Exigir respuesta por escrito. César se inclinó para ver. Esa es letra de papá. Salvador lo fulminó con la mirada. No te metas. No, que se meta. Hoy todos escuchan. Rosa se levantó a medias. Leandro, por favor. Esto no es necesario. Sí lo es. Tu padre te pidió ayuda con un contrato. Y yo estoy mostrando que no necesita la clase de ayuda que lleva años fingiendo necesitar. Salvador golpeó la mesa. Cuidado. Antes esa palabra habría bastado para hacerme bajar el tono. Ese día no. Durante años me dijiste que no entendías bancos, contratos ni documentos. Yo salí del trabajo por ti. Perdí horas por ti. Escribí correos por ti. Revisé cláusulas por ti. Me peleé con empleados por ti. Me hice responsable de errores que no eran míos porque tú ponías cara de perdido y decías que solo yo podía ayudarte. Porque confiaba en ti. No, porque te salía gratis. El silencio fue inmediato. Maribel abrió la boca. Eso es cruel. No tanto como reírse de mí por hacerlo. Saqué las capturas. Salvador perdió color. ¿Qué es eso? Mensajes. Rosa se llevó una mano al pecho. ¿Qué mensajes? Leí el primero. Leandro cae cada vez que le digo que no entiendo papeles. Nadie respiró. Leí el segundo. ¿Para qué pagar gestor si tengo al muchacho? Le mando el papel, pongo cara de perdido y en una hora ya está trabajando. Maribel bajó la mirada. Leí otro. Él se siente importante ayudando. Solo hay que decirle que es el único que entiende. Mi voz se quebró un poco, pero seguí.
Mientras crea que soy inútil con documentos, seguirá viniendo. Salvador se levantó. ¿Basta? No, años bastaron para ti. 5 minutos no van a matarte. Me estás humillando delante de todos. Tú me humillaste a mis espaldas durante años. Era una broma. Una broma no dura años ni me cuesta horas de vida. Maribel intentó levantarse. No hace falta seguir. Saqué otra captura. Esta es contigo. Se quedó helada. Leí. Dile a Leandro que yo me pongo nervioso. Así no me discute. Luego leí la respuesta de Maribel. Pobre, pero sí viene. Y la respuesta de mi padre. Siempre viene. Maribel se puso roja. Yo no quise. Te reíste. Era una conversación cualquiera. Para ti. Para mí era mi vida. César levantó una mano. Leandro, tranquilo. Esto se puede hablar de otra manera. Lo miré. También hay una conversación contigo. Su gesto cambió. Leí. Ya arreglaste lo del seguro. No, se lo pasé a Leandro. Que se entretenga. Entonces ya está hecho. César apartó la vista. No pensé que fuera así. Nadie pensó porque a todos les convenía no pensar. Rosa empezó a llorar. Yo no sabía de esos mensajes. Tal vez no. Pero sí sabías que yo cargaba con todo. Tu padre se ponía nervioso. No, mi padre actuaba nervioso porque funcionaba. Salvador señaló las hojas. Son mensajes sacados de contexto. El contexto es que llevo años resolviendo trámites que tú fingías no entender. Soy tu padre. Y yo soy tu hijo, no tu secretario gratuito. ¿Qué clase de hijo expone a su padre así? Uno que se cansó de ser usado. La frase quedó en la mesa. ¿Pesar? ¿Clare? Sin vuelta atrás. Mi padre respiraba rápido. Maribel lloraba en silencio, pero no sabía si por culpa o por quedar expuesta. César miraba sus manos. Víctor ya no tenía chistes. Mi madre parecía atrapada entre defender a su esposo y aceptar lo que todos acababan de escuchar. Salvador buscó otra salida. Si te molestaba tanto, debiste decirlo. Solté una risa sin humor. Lo dije muchas veces. Dije que estaba cansado. Dije que tenía trabajo. Dije que mis hermanos podían turnarse. Dije que no todo podía ser urgente. Y ustedes siempre respondían lo mismo. Nadie habló. No te cuesta nada. Tu padre se pone nervioso. Tú tienes paciencia. Hazlo por familia. Rosa bajó la cabeza. Yo dije eso. Sí, lo siento. Salvador la miró con rabia. Ahora también tú. Rosa se secó las lágrimas. Salvador, esos mensajes son tuyos. Era una forma de hablar. No, respondí. Era una forma de vivir. Tu forma. Tomé el contrato del terreno y lo puse en el centro. Ahora hablemos de esto. Tú ya leíste este contrato. Mi padre cruzó los brazos. No, sí. Y entendiste más de lo que finges. No tienes cómo saber eso. La cláusula de comisión tiene una marca con lápiz. La misma que usabas en tus documentos antiguos para señalar condiciones de pago. La penalización tiene una doble raya. Lo hacías igual en tus contratos de préstamo. Y aquí, en el margen, escribiste negociar acceso. Esa es tu letra. César tomó el contrato. Es verdad. Salvador se lo quitó. Dejen de revisar como si yo fuera un acusado. Te comportaste como alguien que necesitaba ser descubierto. Mi padre se sentó de golpe. Por primera vez desde que empezó la conversación, no tuvo una frase lista. Yo sí. No era que no entendieras los papeles. Era que entendías perfectamente cómo convertir mi cariño en mano de obra gratis. Mi madre lloró más fuerte. Maribel susurró mi nombre. No, yo no pensé que papá lo hacía así. Pensaste lo suficiente para reírte cuando dijo que siempre venía. César intentó intervenir. Todos nos equivocamos. No conviertas esto en niebla, César. No todos hicimos lo mismo. Papá fingió. Ustedes descansaron sobre eso. Yo pagué. Víctor murmuró. El contrato sigue siendo importante. Lo miré. El contrato no es lo importante. Pero si se firma mal, entonces Salvador puede pagar una revisión profesional. Saqué una tarjeta de la carpeta. Alicia Mora, gestora y abogada. Revisa contratos, acompaña firmas y cobra honorarios claros. Le envié una copia del documento esa mañana sin datos sensibles. Puede recibir a Salvador mañana si quiere. Mi padre apretó la mandíbula. Me vas a mandar con una extraña. Te voy a mandar con una profesional. Pero tú ya lo leíste. Leí lo suficiente para saber que tiene riesgos. No voy a corregirlo. No voy a redactar cambios. No voy a llamar al constructor. No voy a acompañarte a firmar. No gratis. No otra vez. Salvador se inclinó hacia mí. Solo esta vez. Cerré los ojos un segundo. ¿Cuántos años cabían en esa frase? Solo esta vez. La puerta por donde se fue mi tiempo. Mi descanso. Mi paciencia. Mi confianza. Abrí los ojos. Eso dijiste hace años. Esa frase fue la puerta por donde se fue mi vida. Estás exagerando. No, estoy llegando tarde a mi propia dignidad, pero llegué. Rosa habló con voz pequeña.
¿Qué quieres que hagamos? La pregunta parecía honesta. No venía con reproche. Quiero que dejen de actuar como si mi tiempo fuera un recurso familiar. Si Salvador necesita ayuda, paga a Alicia. Si no quiere pagar, Maribel puede aprender. César puede acompañarlo. Víctor puede leer. Tú puedes turnarte. Pero yo no vuelvo a ser el único adulto disponible porque todos decidieron que mi paciencia era gratis. Maribel se secó las lágrimas. Yo trabajo, Leandro. Yo también. Tengo hijos. Yo también tengo una vida. No es lo mismo. La miré fijo. Gracias por decirlo claro. Ese fue siempre el argumento escondido. Como no tengo hijos, mi tiempo vale menos. Como soy responsable, puedo cargar más. Como no grito, puedo aguantar. Maribel no respondió. César carraspeó. Podemos turnarnos. Perfecto. Salvador soltó una risa amarga. Míralos. Todos contra mí por unos mensajes. No son unos mensajes. Son pruebas de una mentira sostenida. Te pedí ayuda porque confiaba en ti. Confiar es decir la verdad. Manipular es fingir incapacidad para que otro trabaje. Yo soy tu padre. Y yo fui tu hijo incluso cuando me trataste como ahorro. Esa frase lo golpeó. Lo vi en sus ojos. Pero todavía buscó salida. ¿Quieres que te pague? Eso es. ¿Quieres dinero? Quiero respeto. El respeto no se exige así. El respeto tampoco se burla en mensajes. Rosa tomó la tarjeta de Alicia. Voy a llamar mañana. Salvador la miró como si lo traicionara. Rosa, no voy a seguir llamando a Leandro para que arregle lo que tú sí sabes leer. Tú no entiendes. Eso me lo dijiste a mí también durante años. La sala quedó más fría. Yo la miré. También contigo. Ella asintió. Muchas veces. Pensé que era orgullo. Que no quería reconocer que sabía. Pero no imaginé esto. Salvador se levantó. Ya basta. No voy a permitir este juicio en mi casa. Guardé mis papeles. No es juicio. Es renuncia. ¿Renuncia a qué? A mi puesto invisible. Tomé el contrato y lo empujé hacia él. Tu contrato. Tu terreno. Tu firma. Tu responsabilidad. Luego señalé la tarjeta. Tu gestora, si quieres hacerlo bien. Me puse de pie. Mi padre habló más bajo. Leandro, no te vayas así. ¿Cómo quieres que me vaya? Como hijo. Un hijo también puede irse cuando lo usan. Yo nunca quise hacerte daño. Pero cuando viste que me cansaba, seguiste. Silencio. Cuando me viste perder horas, seguiste. Cuando mis hermanos se burlaron, seguiste. Cuando escribiste que yo me sentía importante ayudando, sabías exactamente qué estabas usando. Salvador no pudo sostenerme la mirada. No pensé que lo tomarías así. Porque nunca pensaste en cómo lo tomaba yo. Esa fue la última frase que dije antes de salir. Patricia me esperaba en el coche. No preguntó de inmediato. Solo vio mi cara y encendió el motor. ¿Lo hiciste? Sí. Y miré por la ventana. No se siente como victoria. Los límites rara vez se sienten como victoria el primer día. Tenía razón. Esa noche mi teléfono se llenó de mensajes. Maribel escribió que papá estaba destrozado y que no era necesario humillarlo. Respondí que necesario fue cuando intenté hablar en privado y todos lo llamaron drama. Ese día solo habían escuchado lo que él escribió. César escribió que todos debíamos calmarnos, pero que quizás sí debían repartir los trámites. Respondí que empezaran por el contrato del terreno. No contestó más. Rosa mandó un audio corto. Hijo, voy a llamar a Alicia. Lo siento. No por hoy, por todos estos años. Lo escuché varias veces. No borraba nada, pero era la primera frase que no me pedía cargar más. Salvador no escribió esa noche. Tampoco al día siguiente. Alicia me confirmó después, con permiso de mi madre, que Salvador había ido a su oficina de mala gana. Quiso empezar diciendo que su hijo normalmente veía esas cosas. Alicia lo interrumpió con educación. Entonces puede contratar a su hijo o contratarme a mí. Mi tiempo tiene honorarios. Me habría gustado ver la cara de mi padre. La revisión costó $120 por la primera lectura y luego $80 por hora. Salvador se quejó de que era caro. Mi madre le recordó que yo había hecho trabajos parecidos durante años sin cobrar un centavo. El contrato del terreno no se firmó como estaba. Alicia encontró riesgos y pidió modificaciones. Lo que yo había leído en voz alta era solo parte del problema. Había una cláusula de acceso abusiva, una comisión mal planteada y una penalización que podía costarle caro a Salvador. Mi padre entendió todo. Claro que lo entendió. Solo que esa vez tuvo que pagar por la explicación. Durante las semanas siguientes, mi familia intentó adaptarse al nuevo orden. No fue limpio. No fue elegante. Maribel me pidió una vez revisar un correo de Salvador porque Alicia tardaba en responder. Respondí. Entonces espera a Alicia. César me llamó por una factura. Es solo mirar si está bien. No, Leandro, no seas extremo. No soy extremo. Soy consistente. Mi madre llamó menos para pedirme cosas y más para preguntar cómo estaba.
Al principio me costaba creerle. Esperaba siempre la segunda parte, el ya que estamos. A veces no llegaba. A veces sí, y cuando llegaba, ella misma se frenaba. Perdón, eso no te corresponde solo a ti. Pequeño, tarde. Pero real, Salvador tardó más. Casi un mes después me pidió que nos viéramos. Acepté en un café, no en su casa. Quería terreno neutral. Llegó con una carpeta. Casi me levanté. No vine a leer nada. Empujó la carpeta hacia mí, pero no la abrió. No es para que leas. Es para devolverte copias de unos papeles tuyos que encontré mezclados. No la tomé de inmediato. Y ahora sí sabes distinguir papeles. El golpe fue duro, pero se lo merecía. Salvador apretó la boca. Sí, no añadió excusa. Eso me hizo quedarme. Alicia es cara, dijo después. Lo sé, pero buena. También lo sé. Silencio. El contrato habría sido un problema. Sí, lo viste rápido. Porque llevo años haciéndolo. Bajó la mirada. Me acostumbré. No, te aprovechaste. Respiró hondo. Sí, esa palabra me sorprendió. No arregló todo. Pero fue la primera vez que no intentó esconderse detrás de la frase soy tu padre. Me dio vergüenza al principio, siguió. Pedirte ayuda. No entender algunas cosas nuevas. Después vi que tú lo resolvías bien. Luego se volvió cómodo. No lo interrumpí. Y después empecé a actuar como si no pudiera, incluso cuando podía. Y a burlarte. Cerró los ojos. Sí, eso fue lo peor. Lo sé. No sé si lo sabes. Porque una cosa es pedirme ayuda de más. Otra es escribir que yo me sentía importante ayudando. Tú sabías que yo lo hacía por cariño y lo convertiste en un botón. Salvador tragó saliva. No tengo defensa para eso. Bien. Porque no la tenía. No voy a volver a ser tu gestor. Lo entiendo. Si algún día me pides ayuda, será algo puntual, con tiempo. Sin teatro y después de haber intentado resolverlo tú o con Alicia. Lo entiendo. Y si vuelves a fingir incapacidad, me voy. Lo entiendo. Tomé la carpeta. No hubo abrazo. No hubo perdón completo. No hubo escena limpia. Solo dos adultos sentados frente a una verdad incómoda. A veces eso es más difícil que gritar. Mi padre cambió un poco después. No lo suficiente para llamarlo milagro. Si lo suficiente para que yo notara que ya no decía yo no entiendo nada con tanta facilidad. Cuando llegaba una carta, primero llamaba a Alicia. Cuando mi madre le pedía leer algo, lo leía. Cuando César intentaba pasarme un trámite, mi padre decía que eso lo veía él. La primera vez que escuché eso, no sentí orgullo. Sentí tristeza por todos los años que pudo haberlo dicho. Mi relación con Maribel quedó fría. No solo por el chat, sino porque nunca supo pedir perdón sin justificarse. Yo solo me reí, dijo una vez. ¿Exacto? No pensé que te doliera. Porque no te preguntaste si dolía. César fue más honesto. Yo descansé en que tú eras el responsable. Sí, perdón. Gracias. No lo abracé tampoco. Estoy cansado de que las familias crean que una disculpa obliga a cerrar una factura emocional en el mismo momento. A veces una disculpa solo abre la posibilidad de que algún día no duela igual. Yo también tuve que cambiar. Durante mucho tiempo, cuando sonaba el teléfono de mi padre, mi cuerpo se preparaba para resolver. La culpa no desaparece solo porque uno descubre la manipulación. La costumbre se queda en los músculos. Las primeras veces que dije que no, me tembló la voz. Después menos. Luego casi nada. Empecé a recuperar tardes. Sueño, planes, silencio, tiempo sin revisar letras pequeñas de problemas ajenos. Patricia me dijo una noche que me escuchaba más tranquilo. Me siento egoísta a veces. No eres egoísta por recuperar tiempo que te quitaban con mentira. Es difícil reprogramarlo. Claro, tu padre escribió ese papel durante años. No entendí. Ella sonrió apenas. Tu papel en la familia. Tenía razón. Mi padre decía que no entendía papeles. Pero el documento que mejor escribió durante años fue mi papel dentro de la familia. El hijo disponible. El hijo paciente. El hijo gratis. El hijo que no podía quejarse porque quejarse lo convertía en mal hijo. Ese domingo, delante de todos, rompí ese contrato invisible. No dejé de ayudar a mi padre porque encontré documentos antiguos. Dejé de ayudarlo gratis porque encontré mensajes donde mi cariño aparecía convertido en ahorro. Desde entonces, cuando Salvador dice que no entiende un papel, le doy el número de Alicia. Si quiere leer cláusulas, que pague honorarios. Si quiere familia, que empiece por respetar el tiempo de la suya. Leí el contrato en voz alta delante de todos, pero el verdadero contrato que rompí no estaba en la mesa. Era el acuerdo silencioso donde mi padre fingía incapacidad y yo pagaba con mi vida para que él siguiera cómodo. Y ese acuerdo no lo vuelvo a firmar.